Yes. Mutia. Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. We are live from the studios in Long Beach through RadioCentroamerica.com and LMBRoots.com radio in New York. Every Wednesday from 7 p.m. Pacific Standard Time and 10 p.m. Eastern Standard Time. We bring to you the best of recording artists, musicians, producers, and musical directors behind Garifuna Music. So welcome to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga and enjoy my show tonight. Yes, ladies and gentlemen, welcome to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. We are live and direct from the studios en Long Beach. Estamos en vivo desde los estudios en Long Beach, California. Y tenemos a un invitado muy especial esta noche. We have a very special guest tonight. El director, fundador, uno de los grandes maestros que ha tenido el Ballet Folclórico Nacional Garífuna de Honduras. Así es de que vamos a darle la bienvenida en pocos minutos al profesor Armando Crisanto Meléndez, quien se encuentra de gira por Nueva York. He is on tour in New York, traveling, of course, from his home country of Honduras. And we are honored to have Armando Crisanto Wayuhuru Sabaranga, founder, director, and choreographer of the Ballet Nacional Folclórico Garífuna de Honduras. A very, very special friend of our community here in Los Angeles. He has done a magnificent job in bringing the Ballet Folclórico to Los Angeles, not once, but 3 times. So we're going to welcome him in a few minutes. In the meantime, we're going to listen to a brand new recording from the album called La Voz de los Garífunas, Voz y Cantos de los Garífunas, Ballet Folclórico Garífuna de Honduras. ¿Qué motea? Y esta es la voz de Ernesta Neta Fernández.
a la tribuna. Ok, buenas noches, ladies and gentlemen, damas y caballeros, gracias por tenernos en sintonía esta noche. Estamos en vivo y a todo color y en sintonía total en Nueva York, en Los Ángeles. We want to welcome you to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. Tenemos nada más y nada menos que al profesor Armando Crisanto Wayuhuru Sabaranga, directamente desde Honduras, una de las repúblicas más bellas en cuanto a la cultura garífuna corresponde. Así es de que, profesor Armando Crisanto Meléndez, bienvenido a nuestro programa que es semanal aquí en Los Ángeles, en Nueva York, y estamos en sintonía y nos escuchan en todo Centroamérica y el mundo. Así es de que bienvenido, don Armando Crisanto. Bueno, muchas gracias, Ronnie. Yo estoy aquí en Nueva York desde el 27 de diciembre, ¿verdad? Visitando a la familia y viendo algunos detalles sobre la cultura garífuna, que de alguna forma hay que revalorarla, ¿no? En eso ando. Ya pues di una conferencia el viernes y después me reuní con un patronato de Dugu Pepe y pues orientando y dando consejos. Muchas gracias, profesor. Quiero que tomemos un minuto para darle la bienvenida a toda nuestra audiencia linda. Tenemos la audiencia a tope desde Nueva York hasta Los Ángeles, así de que quiero que se tome unos minutos para reconocer y darle un saludo a nuestra bella audiencia que los escucha, que lo quiere, que lo sigue y que respeta el arte que usted lleva a través del mundo, a través de el ballet folclórico garífuna. Pues gracias, Ronnie, por eso, gracias. Y también yo creo que también hace falta llegar a Los Ángeles para una serie de conferencias sobre esta cuestión de la cultura, que de alguna forma la gente la está distorsionando. Correcto, estoy de acuerdo, profesor. ¿Cuánto tiempo piensa estar aquí en los Estados Unidos? Bueno, si yo mañana ya me voy, he estado 21 días aquí en Nueva York. Ok, wow. Bueno, esperamos que esa estancia haya sido de mucho valor familiar y pues no solamente, sino para poder tener ese acercamiento con las comunidades garífunas, porque Nueva York es rico en la cultura garífuna tanto como lo es Honduras, ¿no? Así es de que, bueno, vamos a tener que darle la invitación a través de nuestra organización o de cualquier organización aquí en Los Ángeles para que pueda venir a hacer conferencias. Siempre las universidades nos abren las puertas para este tipo de eventos y podemos coordinar algo con la universidad que tiene el único programa aquí centroamericano, que es la Universidad de Northridge, aquí en el área de Los Ángeles, California. ¿Qué le parece? Yo creo que está bien, es importante, ¿no? Porque hay muchas versiones. Ahí en Los Ángeles hay mucha gente que está escribiendo sobre los garífunas, digamos, pero son copias bibliográficas, escrito por los hombres que esclavizaron la piel del pueblo garífuna, pero la mente no se le esclavizó. Y es importante aclarar eso en esas universidades de ahí de Los Ángeles. Buen punto. Yo creo que ese es el resultado de las universidades que mandan a sus estudiantes a hacer estudios de campo a Honduras, a Guatemala, a Belice, a Nicaragua y ahora hasta San Vicente, y regresan ya con ese conocimiento creyendo que pueden escribir un libro, ¿no? Oiga, San Vicente no quedó nada, ¿verdad? Yo creo que el primer grupo de Centroamérica que fue a San Vicente fue el Ballet Garífuna, y allá no quedó nada. Nosotros visitamos el Museo de la Historia, donde vimos todos algunos detalles ahí a través del arte plástico. Fuimos donde enterraron a Satuyé, vimos un lugar, una cárcel donde castigaban a la gente. Estuvimos en un lugar ahí donde era contrabando de azúcar, y de ahí los garífunas ahí se escondieron durante la guerra contra los británicos. Y también fuimos ahí en las trincheras de Satuyé con su gente, que le ganó a los británicos con armas modernas, y los garífunas con flechas. Es bien importante eso, porque nosotros tenemos que reconstruir nuestra propia historia, ¿no? Mucha gente no sabe los mensajes de los tambores, porque en los tambores y los cantos de los buyes, de la gente, digamos, del siglo pasado, ahí está la real historia, ¿no? Porque cuando trajeron a nuestros ancestros de África, venían callados, no les permitían hablar y toda la cuestión, ¿no? Entonces lo miraron y escucharon.
ahora sí ya llegó el tiempo que tenemos que hablar y gritar nuestra identidad. Y de hecho, profesor, yo creo que está documentado ese viaje que tuvo usted con el Ballet Folclórico Garífuna de Honduras hacia San Vicente, las Granadinas, que es la madre patria del Garífuna, Yurumen, que quedó plasmado en el documental que salió hace un año de parte de la directora de este documental, la señora Andrea Leland, que ya está dispuesta a presentar este documental aquí en Los Ángeles. En el mes de febrero se va a celebrar Black History Month y al mismo tiempo es el Pan African Film Festival, el festival panafricano aquí en el área de West de Los Ángeles. Así es de que ese film será presentado y ahí estará el doctor Gill, quien va a dar una sinopsis al final de la presentación de este documental que se llama Yurumen, The Homeland, en donde usted sale entrevistado, sale su hija, estamos hablando de Ashanti, sale también todo el ballet folclórico Garífuna, cuando viajaron hacia la isla de Balizó, donde fueron muchos de los más de 5,000 garífunas llevados a la prisión mientras que eran deportados en asilo hacia Centroamérica. Así es de que esa ha sido una experiencia muy significativa para usted, profesor. Sí, es correcto, pero nosotros no lo sacaron exiliados, nos desterraron de San Vicente y ahí era una cárcel libre porque alrededor, digamos, habían monstruos en el mar, no se podían escapar. Más encima había un árbol que se llama manginina ahí, que comer de ese árbol era para morir, ¿no? Oh. Murieron muchos garífunas ahí en ese aspecto, ¿no? Hay un árbol ahí que yo traje una hoja que se llama manginina, que era para que se envenenaran, que comieran por ese lugar. Algunos murieron en ese aspecto, ¿no? Fuimos desterrados para Centroamérica, para Honduras, y los garífunas al salir de allá pues trajeron toda la cultura para Honduras. De Honduras pues se empezaron a distribuir o a emigrar los garífunas de ahí para Belice. De ahí de Belice reemigraron para Guatemala y de Honduras se fueron para Nicaragua. Ahora hay como 80,000 aquí en Nueva York. Y ahí hay otra cosa bien importante, que mucha gente, digamos, porque mi trabajo de investigación es de campo, y leo los libros que han hecho algunas personas, digamos, y para el conocimiento mío de los cantos garífunas y los tambores, digamos, dicen otra cosa. Y es bien importante como un sincretismo para que el esclavista no se diera cuenta que era la estrategia del pueblo garífuna. Todo lo que nosotros tenemos hay que ponerlo positivamente, ya no debemos describir cosas como esclavos, como gente sometida. Somos gente muy inteligentes, somos personas muy autosuficientes, y con mucha paz. Y en Hova, en el otro lado, al lado sur de San Vicente, nosotros llegamos ahí, conocimos un tataranieto de Satuyé. Yo tengo la foto de él, platicamos con él. Este año, en el mes de la herencia africana, en Honduras, digamos, vamos a hacer un busto sobre este tataranieto de él. Y para este festival que estás pensando que se va a hacer allí en Los Ángeles, sería bueno invitar al ballet garífuna. ¿Qué te parece? Pues excelente, vamos a tomar su sugerencia y vamos a hablar aquí con las autoridades, con la gente que siempre nos ha ayudado para poder traer, es un honor realmente traer al elenco que usted dirige, profesor. Es un espectáculo que se merece estar en Hollywood, que merece ser reconocido y visto por otras personas que no son garífuna, porque es Correcto. Historia, es esto que ustedes presentan en forma de baile, es una historia, es una secuencia de lo que el garífuna ha experimentado desde a raíz de cuando vivían en esa isla tan próspera que se llama San Vicente de las Granadinas, hasta el viaje que hacen a través del océano, parada en Jamaica y luego llegando a Honduras. Todo eso es una historia cantada y bailada a través del acto que usted pone y que está dividido en varios capítulos, ¿no? Así es de que felicidades para usted, profesor, por tan arduo trabajo que ha hecho, porque el dinero
que usted devenga no es suficiente para pagarle todo lo que usted le ha dado a Honduras. Yo creo que usted le ha puesto una cara, la cara cultural al país de Honduras en Europa, en Asia y en todos los lugares donde ha ido a representar no solamente a Honduras, sino a la etnia garífuna. Felicitaciones, profesor. Eso se llama, esa técnica se llama teatro danza. Y son cosas, digamos, montadas porque se estudia para hacer el montaje, porque mucha gente habla de coreografía y que la coreografía tiene una razón de ser. Correcto. La coreografía es el producto de la coreología, que son 6 años que se estudia para eso. Y el coreógrafo analiza la historia y lo lleva a la cuestión escénica. Wow. Entonces se llama teatro danza en ese aspecto, ¿no? Y ese ha sido un trabajo y para tu conocimiento. Ajá. Está las Naciones Unidas, la ONU, ¿cómo se llama esta? La otra digamos, de la ciencia y educación y cultura. UNESCO. La UNESCO, sí, aprobó, digamos, delegar, digamos, la cultura garífuna como patrimonio inmaterial. Correcto. Es el producto del trabajo que hizo el Ballet Garífuna, porque el Ballet Garífuna fue a despertar a la gente de Belice, que empezaron a meterse en la cultura, a la gente de Nicaragua también, y a la gente de Guatemala. Correcto. Porque estaba esto hasta 1980, estaba apagado en toda la comunidad, porque la gente tenía miedo por la misma cuestión de la mente que habían sometido a un esclavo, y como lo han enseñado la gente de las universidades, que el pensamiento blanco, que nosotros no éramos seres humanos. Entonces tenemos toda esa esclavitud en la mente, ¿no? Que debemos de pensar que somos seres humanos pensantes en ese aspecto, ¿no? Y eso fue el despertar, y por eso pues todas estas cosas que están pasándose aquí en Nueva York, que varios grupos, hay un movimiento, es decir, el Ballet Garífuna fue que abrió el abanico en los escenarios nacionales e internacionales para que la gente lo conociera, ¿no? De ahí viene todo este movimiento garífuna hoy día. Excelente, profesor. Tengo una serie de preguntas aquí conmigo que le quiero hacer. Preguntas bien adentradas dentro de lo que usted estuvo hablando allá en el simposium que hizo el día viernes en Nueva York. Pero antes de adentrarnos a estas preguntas, quiero hacerle un par de preguntas personales. Si las quiere contestar, bueno, si no, no. Primero, antes que todo, ¿cuál es su edad, profesor? ¿Qué edad tiene? Porque usted se mira un hombre bien dado, bien hecho, como que ese judute que ha comido, como que le ha caído bien. No, lo que pasa es que yo puedo vivir en una ciudad, siempre mantengo esos valores de comer sancochado, tener cuidado. En mi vida yo soy bebedor, pero social. ¡Eso! Depende de qué se trata, ¿no? ¡Salud! Así es que yo mantengo esa forma de alimentarse y descansar lo necesario. Y yo creo que yo soy acuario, nací el 31 de enero, el año es prohibido decirlo, pero el Ballet Garífuna tiene que existir 53 años. Ay, sí, pues ya es es una institución, es algo que realmente nadie le va a quitar. Así es una institución integral, con pensamientos bien sólidos, y yo hablo con pertenencia porque conozco mi cultura a fondo, desde sus raíces, desde África hasta acá. Todos los elementos que tienen en la cultura garífuna, en el 90% son de raíces africanas. Wow, sí, excelente. Bueno, esa fue mi primera pregunta personal. Antes de meterme a las preguntas pesadas, aquí va la segunda pregunta personal. ¿Está casado? ¿Está por casarse? ¿O ya no anda buscando nada en serio? ¿Cómo está su relación personal? Ya se metió en mi vida privada. No, soy soltero. Se lo dije. Tengo 8 hijos, ¿van? Todos tengo buena relación con ellos, los he apoyado en todo lo que puedo, y todos saben bailar en ese aspecto, ¿va? Yo vivo con mi viejita, tiene 97 años, la estoy cuidando, pero eso no quiere decir que no tengo alguna mi chava por ahí de vez en cuando, ¿va? Yo creo que... Bravo, así se habla. No, pero alguna persona estable no tengo.
No lo tengo ahorita. Pero le han de salir de a montón, porque yo creo que a cada lugar que viaja, yo creo que se lo quieren arrebatar las chinas, las europeas, las latinoamericanas, ¿sí o no? Sí, pero yo aprendí eso porque tuve la oportunidad en México con una persona del ballet folclórico de México. He tenido oportunidades, ¿no? He tenido oportunidad de ir a vivir en Alemania, a venir a vivir en Estados Unidos, pero yo creo que en mi país ahí se debe mi trabajo, hay mucho que hacer todavía. Me siento bien ahí con mi trabajo. Yo disfruto lo que hago. Excelente. Y eso es lo mejor. Yo creo que cuando alguien no disfruta lo que hace, mejor dejar ese trabajo porque yo creo que no hay satisfacción y si usted está entregado es porque le gusta, porque sabe formar a los jóvenes. Y eso de formar a los jóvenes es una tarea sin descansar porque usted no solamente emplea a estos jóvenes porque ellos devengan un salario, sino que también es una escuela donde ellos aprenden no solamente la danza, sino la historia, los diferentes aspectos de las danzas garífuna y también a cómo hablar el garífuna apropiadamente, ¿no? Yo creo que el garífuna es muy difícil porque es muy respetuoso hacia la gente adulta. Correcto, y es bien importante, ¿no? Es decir, para mí no es un trabajo, ¿no? Yo disfruto, si fuera el trabajo, pues fuera otra cosa, ¿no? No tengo tiempo, no tengo horario cuando tengo que hacer algo en la defensa y en poner en orden la historia garífuna tal como debe de ser, ¿no? En la antítesis de lo que han escrito sobre nosotros. Yo paso pensando, cuando doy conferencia hablo con pertenencia y con marco de referencia. Excelente, excelente. Profesor, ¿han habido invitaciones de parte de Univisión, del programa de Don Francisco? Me gustaría verlo ahí con Don Francisco algún día. Bueno, usted tiene que hacer esos arreglos. Yo sumo una vez, pero hace tiempo, pero no fue con Don Francisco, sino que fue con esta Despierta América. Ah, excelente, excelente. Que estaba Sí. Con hace años fue en Miami eso, ¿no? Ella es de Honduras, ¿no? La anfitriona del programa. Lo que nos entrevistó en Los Ángeles. Oh, sí, ya sé quién es, Es hondureña, tremenda persona que tiene un programa a nivel nacional e internacional a través de Radio Centro. Ajá. Ok, profesor, ahora sí nos vamos a meter a las preguntas que tienen que ver con el esquema de lo que usted vino a hacer, de lo que usted vino a enseñar, porque mucha gente quedó satisfecha 100% del taller que usted les dio el viernes, ¿no? Así es de que muchos comentarios se dieron habidos y por haber a través de Facebook y todos fueron muy buenos. Primera pregunta, ¿cuáles son las raíces del pueblo humano garífuna y sus raíces culturales? Bueno, para comenzar, la lengua nuestra tiene un 90% de la lengua yoruba. Por ejemplo, la palabra bapa viene de la cultura yoruba de Nigeria. Indendero viene de la lengua de los bantú de Angola. Y como se puede ver, hablando positivamente, ¿no? Cuando ya estábamos en América, pues tuvimos que adaptar algunas palabras más por la cuestión de seguridad en ese aspecto, ¿no? Correcto. El guanaragua viene de raíces de Nigeria, allá se llama Indundum, y la tal punta que la han degenerado se llama Bangidi Bunda, viene de la lengua de los bantú, ¿verdad? Y carapatía, es coropatía, también viene. El Warin viene de Senegal, de los Ashanti, ¿no? Que es una deidad de la fertilidad. Entonces en mi libro yo casi señalo los detalles, ¿no? Entonces no hay que olvidar que el pueblo africano o la gente negra que vino a América le trajeron el ritmo y el color, ¿verdad? Sí. Eso hay que saberlo bien claro. Nosotros traemos la forma de vestir bien alegres y toda la situación, y los ritmos, los compases y todo, es el sabor que tiene América Latina. Eso lo trajimos, los trajeron los ancestros para acá. Entonces, casi toda la música de los Estados Unidos, sus raíces, el 90% está, digamos, en lo que trajeron los africanos acá, el blues, el jazz, el rock and roll, y todas estas cosas que se han dado. Todo el Caribe también. Entonces, casi no está escrito en los libros eso, ¿no? Pero esa es la real verdad.
Excelente, Entonces, en profesor. cuanto a la cultura para estudiarla mejor se divide en tres. La parte social, que es las fiestas. El Junguejo es una fiesta, Ajá. el Culió es una fiesta, ¿verdad? La parranda, digamos, hacer de Lejaní, digamos, es festivo, ¿verdad? Y la bunda o punta, digamos, es el primer baile, es un rito después de la muerte. Hay cantos para sembrar, hay cantos para cosechar. Los cantos siempre es bien importante en la cultura garífuna porque todo, hasta le piden permiso a la naturaleza para utilizar los frutos que dan, ¿no? Los palos se cortan con cantos y con el movimiento de la luna. Se siembra, digamos, 2 veces al año para hacer el casabe. Esto, y en cuanto a la espiritualidad, que entra en la cuestión de creencias, ya todo eso, digamos, tiene que ver con toda esta gama de la cosmovisión garífuna, ¿no? De ir a cuestión material de artesanía, egui, uruguma, íbice, entra en el campo de la artesanía. Entonces, cuando se estudian estas tres cosas, lo que es material, espiritual y social, digamos, esa es toda la cultura, y todo eso está conectado en la cuestión de los garífunas. Y la otra cuestión, para tener identidad, la identidad depende de dos cosas. No es por la piel, ¿verdad? Sino que depende de la lengua, mantener la lengua garífuna, y la religión materna, que es el de, ¿no? Con todos esos gama de Amuña Dajaní, de Achubujaní, etcétera. Entonces, tres elementos, digamos, se manejan así los tres. Por eso es que tú miras, digamos, el espectáculo balegarismo, que estamos tres ahí. Hay artesanía, la forma de vestir es una cuestión social. Correcto. Y los cantos y los tambores, digamos, tienen esa situación. Entonces, la identidad del pueblo garífuna en Honduras, en América, es el único grupo que tiene su lengua materna, que tiene un 90% con unos elementos que se han agregado en América Latina. De ahí hay otro grupo en ¿cómo se llama? En Esmeralda, en Colombia, que son los cimarrones. También son los dos grupos, ¿va? Que se mantienen, digamos, Wow. firmes en su cultura. La lengua es bien importante en la identidad de un pueblo y que consecuentemente da la identidad cultural. No es la piel en sí, Wow, es excelente. la cosmovisión en que se cree, ¿verdad? Las creencias, ¿verdad? En ese aspecto. Entonces, Wow, profesor. Ujú. tenemos nosotros esa gran ventaja, tenemos esa gran cosa que no le hemos sabido, digamos, no explotarlo, sino saber cómo manejarla y no diluirla en hacer cosas, digamos, por cuestión comercial. Porque cuando usted comercializa la cultura, digamos, se pierde. La Wow. cultura del día es la vida misma. Wow, qué punto más importante ese. Profesor, yo creo que esta clase que nos está dando bien fácilmente vale unos $300 por persona, así es que vamos a tener que pasar el sombrero ahí a todos los radioescuchas para que empiecen a poner su contribución porque es algo muy importante lo que estamos aprendiendo ahorita. Sí. Cuando usted menciona el Guaraní, el Guanaragua, mucha gente que tal vez no sabe, el Guaraní es el baile de apertura del Guanaragua, es el joven que va vestido con las hojas secas de palma de coco, ¿no? Bueno, la verdad es que lo han degenerado el Guarín. Ah, El Guarín viene de la cultura, digamos, de Senegal. Simboliza la fertilidad de la agricultura, ¿verdad? Entonces, ese es el Guarín. Para eso es. Y en la cultura árabe se utiliza para abrir las fiestas de las ferias de las comunidades. El Guarín nadie lo conoce. Lo llevan y lo visten, digamos, donde nace el sol. Cruza todo el centro de la comunidad al otro lado. Allá termina eso quiere decir que está abriendo las fiestas de la comunidad, por ejemplo, la feria. Cuando termina la feria, es decir, él abre. Sí. Para cerrar la feria, regresa del sol donde duerme el sol, donde el sol naciente, ¿no? Entonces, cuando termina la feria, es el que cierra la festividad. Entonces, para eso lo estamos usando los garífunas. Entonces, anda con hacha, machete,
vestido vestido con ¿cómo se llama? Con plantas y toda la situación, significando, digamos, que tiene que ver, digamos, la cuestión de la fertilidad de la agricultura, ¿verdad? Y es el que abre las festividades en la comunidad. Excelente, qué aclaración más linda, más clara. Ese es el Guarín. Sí, correcto. Gracias, profesor, por eso. Ahora, pregunta número 2. ¿En dónde se forma el Garinagu sin sustituir sus raíces ancestrales? Bueno, yo tengo entendido de algunas cosas, digamos, que los ancestros garífunas fueron traídos de África. Hay que recordar esto. Cuando los esclavistas fueron a capturar a los hombres negros allá en África, capturaron de diferentes tribus. Si tú te fijas en el fenotipo del hombre garífuna, tiene diferentes caras. Hay unos que parece que son de Etiopía, otros son mandingos, otros son huatusis, etcétera, etcétera. Correcto. Mira, si tú miras el hombre de habla inglesa, son negricillos, tienen los rasgos de africanos. Sí, ¿no? sí. Porque estos fueron sometidos por los ingleses, ¿no? Entonces, fueron traídos, venían como esclavos al Caribe. En el Caribe, ¿cómo se llama? Estaban trabajando, de ahí escaparon, porque no estaban de acuerdo con la esclavitud, más que de Barbados fueron que escaparon más y se fueron para San Vicente. San Vicente parece que no tenían tanta atención para esos esclavistas, ¿no? Entonces, ahí llegaban, ahí se quedaban libres. Estos se relacionaban con los hijos de los arabatos de los caribes, las mujeres. Cuando se relaciona un hombre africano con una indígena, lo que nace es un sambo. Un sambo, después, correcto. 40 años más tarde llega otro contingente africano a San Vicente. Y estos se meten con la samba. De ahí viene, se regresa a la raíz. Como tienen problemas con los indígenas ahí, huyeron los garífunas ahí con todos sus hijos y esposas, porque estaban peleando contra los caribes, se fueron para la selva. Ahí se volvieron cimarrones, se encontraron con otros esclavos africanos ahí que habían huido de la esclavitud. Entonces se regresa a la mera raíz. Por ejemplo, indio bárbaro. Sí, ¿Sabes qué significa? Esa es una estrategia que cuando están escondidos nuestros ancestros en la montaña, se vestían de hojas y se pintaban como el indio para vigiar, digamos, las descargas en los muelles. ¿tá? Es como una observación, ¿va? Entonces se vestían así para parecer al indígena. Como espías. Es igual al guanáragua, era una forma de estrategia de esconder su piel para atacar al enemigo, en San Vicente, ¿no? Pero en aquel tiempo no existía máscara tela metálica, ni tenis, ni medias. Se pintaban así como indio rojo. Sí. ¿Verdad? Para engañar al enemigo. Y eso es bueno escribirlo, ¿no? Siempre tuvo una estrategia para eso. Excelente explicación. Ahora ya sabemos el porqué del indio bárbaro, que es tan popular en las comunidades garífunas en Honduras. Se pone un pelo liso, se pinta como indio bárbaro, entonces se desconoce quién era. Entonces es un garífuna que anda ahí vigiando qué es lo que está pasando como estrategia, ¿no? Bueno, y el indio bárbaro no ha sido incorporado todavía al ballet folclórico garífuna, o ya hay ciertos capítulos o escenas donde ya lo he incorporado. Fíjate que se puede montar un espectáculo completo con el guanárago, todo el proceso, con los barahaudas y la lucha y todo, y wow, qué lindo. Solamente con ese número se puede montar un teatro danza con el indio bárbaro también, porque son personajes históricos de esa situación. Correcto. Entonces, nos gustaría verlo para la próxima presentación. No se preocupe, lo vamos a hacer. Ok, profesor, pregunta número 3. Pregunta número 3. ¿Cómo fue el proceso del nombre o el término de la palabra garífuna versus garinagu? Bueno, para su conocimiento y modestia aparte, yo fui que cambié todo eso, porque a nosotros nos decían en los puertos, Puerto Barrio, ¿cómo se llama?
Puerto Tela, Trujillo, Ceiba los decían morenos. Ajá. Los negros de habla inglesa los decían Caribbean Salhead, nos decían a nosotros. Ajá, es cierto. Entonces eso crecí con eso. Cuando yo organicé parte de la cuestión de la ideología del carnaval de Ceiba en 1972, ¿verdad? Yo fui que cambié que somos garífunas, singulares, y garinagú, plural. En la lengua yoruba de Nigeria, gari significa oración. Gai, no es gai, porque la R no existe, gai significa oración. Funa significa adiós, es en la lengua yoruba, ¿verdad? Entonces, muchos hablan, digamos, de Karinagú, de Calípona y toda esa cuestión, pero mucha gente se olvidan de la madre patria de la humanidad, que es África. De ahí viene toda la humanidad, ¿no? Correcto. La historia. Hasta hace poco lo han aceptado los antropólogos. Allá tiempo, yo sé, digamos, que donde nace, digamos, la civilización es en África. De ahí viene todo ser humano hoy día, ¿no? Nada más que con el proceso, unos se hicieron blancos, otros se hicieron más oscuros, etcétera. Correcto. Entonces, ya estando allí en las montañas de San Vicente, nuestros padres y hijos y mamás se relacionan con los africanos que están escondidos. Entonces se vuelve a la raíz propia. 161 años, el pueblo garífuna ahí nació, peleó contra los arawak, contra los caribes, contra los ingleses, con todo lo que querían someter a la esclavitud. Y de hecho, por profesor, eso fue la razón. De hecho, esa es mi próxima pregunta. ¿Cómo fue el proceso histórico garífuna durante su estadía de 161 años en la isla de San Vicente y las Granadinas? Bueno, ellos, digamos, se apartaron, porque no les gustaba la violencia, ¿no? Y eso que no estaban en su patria, ¿no? Entonces vivían aparte, ¿no? Y esa era una línea de tipo político que estaban bien adelantados, cuidar la familia, ahí mantener su cultura. No cabe la mano de Dios que agarraron algunos elementos, ¿va? Por la seguridad en ese aspecto, ¿no? Entonces, algunas palabras se utilizó, por ejemplo, en la lengua griega, la palabra avión no existe, ni el carro, ni el teléfono. Entonces, lo agregan. Esto hay que ponerlo, digamos, que hemos enriquecido con nuestra lengua la cuestión lingüística de América Latina. Entonces, siéntose guerreando, peleando, oponiéndose a todo lo que le quería someter. Por eso, el garífuna, porque habla su lengua, nunca se dejó ser esclavo. Por eso tiene una gran libertad y tiene dignidad y tiene principios en ese aspecto. Por eso, yo decía anteriormente, los garífunas son los únicos en América Latina que tienen una identidad. Ni la gente negra de Estados Unidos tiene eso. Nosotros lo tenemos y no lo podemos aprovechar a lo máximo como debe ser. Entonces, guerreando contra los ingleses, contra los franceses, contra todos que lo querían someter. Satuyé pues se puso al frente a pelear y quiso negociar con ellos, lo engañaron varias veces y llegó un momento que asesinaron a Satuyé. Ahí termina toda la lucha que tuvo 161 años en el proceso de crecimiento, la familia y todo, ¿verdad? Lo asesinaron, Capitán Lake lo asesinó. Entonces, a partir de que murió Satuyé, entonces todos los garífunas, los guerreros, digamos, los guerrilleros, optaron por rendirse a este general de Cromwell que había mandado la corona británica porque los garífunas, digamos, le ganó la batalla varias veces. Y si, para su conocimiento, los garífunas llegó un momento que dirigieron San Vicente por 2 años, que no aparece en la historia, porque gobernaron San Vicente por 2 años. Entonces, cuando los empezaron a capturar, esto fue en marzo, de abril, en enero, empezaron a llevarlos para Malaxiao y todo con la intención que se murieran ahí, ¿no? Y para Vecchia también. Entonces, la corona británica entonces decidió sacarlos de ahí para llevarlos para Honduras. Hay una cosa bien importante. Fíjese que los garífunas viven, por ejemplo, en Belice, en Tangriga. Como Belice está bajo mando de Inglaterra, todavía los británicos los tienen temor a los garífunas, por eso lo mandaron allá lejos de la ciudad, ¿no? Entonces nosotros es bien importante recalcar eso, somos autosuficientes.
y creo que somos el grupo étnico en América que se mantiene, ¿va? Se mantiene en paz, no anda guerreando, no se mete en política, porque la política es una porquería, porque el garífuna es honesto, no le gusta mentir, no le gusta que lo estén mandando, no es corrupto en ese aspecto. Correcto. El garífuna que se mete en la política se vuelve corrupto inmediatamente. Correcto, correcto. Profesor, entonces sabemos de hecho de que la isla de San Vicente y las Granadinas es una isla con recursos naturales muy ricos, en aquel tiempo, durante cuando reinaba Joseph Chatouillet y toda la comunidad garífuna. Luis XV. ¿Cómo? Sí, Luis XV, ¿no? Sí, correcto. En ese tiempo, ¿cuáles fueron las razones? Dele, profe, dele, dígame. Me gustaría que usted escuchara una canción en Gunché que se llama Cimarales. Huye, huye, ahí viene la canción, huye, como que tiene que huir el rey 15. Bajo el año, Sanse como cambio, cuando asesinaron a Luis XV, con el cambio de la monarquía de Francia. Hay unos cantos que hablan de eso. Pero es una emulación de los bailes de cuadrilla, bailes de salón que hacían los franceses, que es un balsa. Ese es el famoso baile que le llaman Grand Ball. Sí, Gunjay, sí, ese Gunjay. Entonces los garífunas lo utilizaron para emular al enemigo. Ya, Gunjay, ya sé, el baile Gunjay, correcto. Sí, y es parte de la escenografía, es parte de lo que ustedes hacen. Los garífunas se lo imitaron, digamos, para burlarse de ellos. Ese baile es como emulado. Excelente, excelente. Gracias por aclarar eso, profesor. Y de ahí va mi próxima pregunta sería, entonces, ¿cuáles fueron las verdaderas razones de la deportación del garífuna de las islas de San Vicente y las Granadinas hacia Honduras? Ya que hemos tocado, es que yo creo que cada vez que yo le pregunto algo, usted prácticamente me da una respuesta global donde es bien amplia, ¿no? Entonces, pero a mí me gustaría centrarme más y ver la raíz de la deportación. ¿Por qué fueron ellos sacados de su tierra? Bueno, los desterraron de ahí. Los desterraron de ahí el 11 de marzo de 1797. ¿Cuáles fueron las razones? Porque los ingleses le tenían miedo al pueblo garífuna. Entonces, por eso lo fueron a guardar a Balaxiao, lejos de ahí, ¿no? Después de 61 años, que eran tan rebeldes que no se dejaban someter, les tenían mucho miedo, porque Sartori tenían muchas estrategias, ¿no?, contra ellos, ¿no?, que los vencieron varias veces, ¿verdad? Entonces los llevaron para allá, lejos de San Vicente, los llevó para Balaxiao y Pequia, para tenerlos lejos, porque eran peligrosos. Entonces no hallaban qué hacer con ellos, pues no podían dejarlos en San Vicente, ¿no?, porque iban a retomar la guerra contra ellos. Entonces por eso los desterraron. Porque cuando ellos desterraron, se vinieron a Honduras con toda la cultura, ya no quedó nada. En 1797, 200 años después, señor, del centenario de Honduras, nosotros estábamos ya peleando algunos espacios. Aquí en San Vicente, digamos, estaban dándole la independencia, y quedó la cultura, ¿cómo se llama?, antillana ahí de los ingleses. Ahí en San Vicente lo hablan en inglés ahora. Sí, es cierto. Son imitadores de la cultura inglesa. En San Vicente, ahí no quedó ningún garífuna ahí. Wow. Solo de piel y de nombre, porque mucha gente todavía conserva los nombres originales garífuna en las comunidades que todavía existen, como Sandy Bay, como Owea, Greg's, ¿no? ¿No es cierto? Sí, hay que tener mucho cuidado en eso. Es decir, cuando sacaron lo que es en San Vicente, no quedó nada en ¿cómo se llama? En San Vicente, ¿no? Ajá. Entonces la corona británica sometió a San Vicente desde entonces. A los 200 años, imagínate, ya están sometidos culturalmente y todo. Ahí nadie habla garífuna, nadie habla garífuna en San Vicente. Correcto. Hablan inglés. Asumieron la cultura de los ingleses. Correcto, ajá. Entonces la cultura garífuna viajó para Honduras
de ahí, de Honduras, se fueron para Nicaragua, Guatemala y Belice. Ajá. Por eso la importancia de esta cultura. Correcto. O sea que la verdadera... Ahora, ajá, dígame. Por eso ahora mucha gente quieren en San Vicente que se vaya mucho de Centroamérica, Caribe, León, para enseñar la lengua, bueno, porque está ahí perdiendo una cultura. Están bailando puro ingleses, todo calipso y toda la cuestión que es del Caribe. Reggae y todo. Reggae y toda la cosa. Sí, es cierto, es cierto. Entonces, profesor, creo que las razones principales, basado en lo que usted nos ha contado, es de que los ingleses estaban interesados en la caña de azúcar, que era un gran negocio para Inglaterra y los países de Europa. Entonces, vieron al garífuna como un obstáculo para ellos poder desarrollar y adueñarse de las tierras como ellos querían. Entonces, tuvieron que desterrarlos y exilarlos para poder ellos apoderarse, porque mientras el garífuna existiera en la isla, ellos no podían operar porque los garífunas se escondían, les quemaban las plantaciones, los acosaban y nunca los dejaban en paz. Ay, tremenda historia. Correcto. Wow. Y con esto, mi próxima pregunta, ¿cuál es el proceso histórico, social, político, económico y cultural garífuna en Centroamérica y ahora en Estados Unidos? Lo que determina el garífuna de Centroamérica y los Estados Unidos es la cultura, ¿no? En cuanto a la cuestión política, casi no se ha participado. En cuanto a la cuestión económica, los garífunas son muy bluff, ¿verdad? En la comunidad de garífunas hay más movimiento de dólares que en el Banco Central. Pero no tienen mentalidad de... Es cierto. No tienen mentalidad empresarial, ese es el gran problema, ¿no? Fuera de que hay muchos garífunas que son muy profesionales hoy, doctores, ingenieros, bueno, de todo hay. Sí. De todos los grupos étnicos en el Caribe, los garífunas son los que tienen de estatura universitaria, ¿no? Pero, como dice Frank Fanon, un garífuna puede ser muy doctor, muy filósofo, pues siempre lo vamos a ver como negro. Y eso lo dice Bob Marley en la canción de él, Emancipate Your Mind from the Slavery. Muchos tienen ese problema todavía por tanto que sufrieron en San Vicente y en Centroamérica, ¿no? Que casi no los han dado espacio en esa situación. Aunque nunca han sido esclavos. El día que llegue un garífuna a la presidencia, así como así en los Estados Unidos o en Centroamérica, las cosas van a ser diferentes. Wow, porque tiene más calidad humana que... Porque la cultura le permite tener una gran calidad humana al garífuna. Sí, no, eso es cierto, eso es muy cierto. Se ve en la forma que el garífuna vive, que el garífuna se expresa socialmente, no solamente en Centroamérica, sino aquí en Estados Unidos. ¿Cómo podemos interpretar las etnohistorias de los historioficadores excluyentes, racistas y esclavistas, profesor? No, es bueno leer los documentos históricos, pero como para una formación de cultura general, pero en vez que hay que agarrarlo, digamos que es determinante, porque eso no es cierto, ¿va? Yo he leído muchos libros de esos que escriben, digamos, hay una serie de falsas. ¿Cómo es posible que el capitán Lake que mató a Satuyé va a venir a decir, va a escribir por mí mismo, si son esclavistas, pues? Entonces, aquí yo he pedido, mediante Facebook, que tenemos que hacer mesas redondas, con los que les da por escribir. Hay muchos garífunas que les da por escribir y no son historiadores. Van a la biblioteca a recoger cosas ahí, ¿no? Para tomar un rumbo nosotros, digamos, la reconstrucción de la historia a través de la música, de los cantos, de los ancestros, ¿no? Hay muchos cantos que hablan de esa cuestión ahí que nadie lo ha podido descifrar. Pues es mi trabajo, pues. Sí. Es necesario que eso que les da por escribir, tener mesa redonda y tener una discusión con eso, digamos, ¿va? Para que se mantenga la historia, ¿verdad? Porque la historia somos nosotros mismos, es la vida misma. Correcto. Que con el tiempo se mantiene. Y cuando uno se olvida de su historia, digamos, jamás va a saber para dónde va. Se vuelve a repetir. Wow, tremendo. Damas y caballeros, estamos en vivo y a todo color aquí a través de Garifuna Music and Talk with DJ Labuga, a través de Radio Centroamérica en Los Ángeles y lmbroots.com en Nueva York y a través del mundo por el internet con el profesor a quien yo quiero darle ya el título. Está hablando en chino.
Se acabó la darle el batería, título ¿verdad? de doctor, porque yo creo que Armando Crisanto Meléndez merece ya un doctorado honorario de una de las universidades de aquí de Estados Unidos. Yo creo que es un hombre de mucho conocimiento, de mucho respeto, que realmente con el tipo de respuesta que nos has dado, da a conocer que es un hombre que ha viajado, que se ha rozado con varias culturas y de hecho ha puesto en perspectiva lo que es ser garífuna y cómo el garífuna ha venido evolucionando a través de los años. Así es de que, profesor, felicitaciones, tremendo trabajo. No he terminado con mis preguntas todavía, pero déjeme identificar la radio rapidito. Vamos a tomar un pequeño descanso como de 2 minutos, a ver si puede tomar un poco de agua para refrescar su garganta, profe, y regresamos. Vamos a poner algo de música del álbum del Ballet Folclórico Garífuna y regresamos en 2 minutos, ¿ok? No se oye. A ver que la señal está mal. ¿Qué pasó, profesor? ¿Aló? Escúchalo. Sí, lo escucho. Sí, Lo ok. está escuchando. Aquí lo tengo, profe. Aquí lo tengo todavía. Profesor Don Armando, vamos a tomar un pequeño descanso de 2 minutos, ¿ok? Ronnie, this is Carlos. Carlos, we're having sí. a little technical difficulties over here. I'm going to call you back Okay. in about 30 seconds. I'm going to hang up and call you back. Okay. Well, in the meantime, I'm going to play one song. So give me about 2 minutes. Have the professor drink some water, refresh his throat, and then so we could continue with the interview. So about 2 minutes. We'll call you back. We'll call you back in 30 seconds. Okay, good. Thank you. Ladies and gentlemen, this is Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. We are live and direct from the studios in Long Beach, and we have Armando Crisanto Wayuhuru Sabaranga, the founder, director, and choreographer of the Ballet Nacional Folclórico Garífuna de Honduras. Así de que en vivo y a todo color con Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. Okay, ladies and gentlemen, we're back. Estamos de vuelta nuevamente. Tenemos en vivo y a todo color al profesor Armando Crisanto, directamente desde Nueva York, que anda de viaje retirado de su patria querida Honduras. Él es el fundador, director y coreógrafo del Ballet Nacional Folclórico Garífuna de Honduras. Estamos aquí con él platicando y obteniendo una cátedra gratis, una cátedra que fácilmente podría valer $350 por persona. Pero así es de que le damos la bienvenida al profesor Armando Crisanto Meléndez, nuevamente. Bienvenido, profesor. Gracias, bienvenido. Yo ya estoy ahí, no te preocupes.
bienvenido nuevamente, porque se nos había escapado un poco la señal, como que estaba un poco borrosa la señal, ¿no? Así es de que lo escuchamos claramente. Sí, sí. Profesor, durante gracias la por- plática que teníamos anteriormente, habíamos llegado a la conclusión de la interpretación de la etnohistoria, ¿verdad? Excluyentes, racistas y esclavistas, y pues no hay que confiarse solamente de libros, sino que hay que hacer el campo, investigación de campo, así como usted lo ha hecho a través de los años. Y yo mencionaba de que con el tipo de conocimiento que usted tiene, yo creo que ya fácilmente se merece un doctorado honorario de una universidad aquí de Estados Unidos. Así es de que vamos a tener que hacer esa Bueno, petición. denme el doctorado, pues lleven a la Universidad de Berkeley. ¿Qué motea? Profesor, Sí, hombre. Fíjate sí. que hay algunas historiadores que Garífuna significa come yuca. Y más que estupidez. Oh, sí, he oído eso, de que ¿Aló? el garífuna quiere decir hombre que come yuca. El otro consejo que quiero, no permitan que no estamos en contra de los mestizos, ¿eh? Correcto, Que no tienen derecho a ir a hablar de nosotros, habiendo varios garífunas que pueden tocar el tema, digamos, ¿no? Como conferencia. correcto, correcto. Y que No, no, bien y dicho. que no se, digamos, poner el marco de referencia, digamos, a White Petrón, el que hizo un diccionario de los Caribes, y como es un tipo de la Universidad de Pensilvania que dijo que los garífunas se salvaron nadando para llegar a, ¿cómo se llama?, San Vicente. Eso es pura paja, hombre. Pura paja porque Sí, es cierto. si la es cierto. gente que venían con grillos y venía con unas pelotas, no sé cómo se llama, ¿cómo van a creen que una imagen? La relación no es la cosa, hombre. Es cierto, es Esa cierto. cosa hay que aclararlo. No, pues nos encanta y estamos realmente contentos de que usted nos haya dado la versión en la cual suena racional, ¿no? De cómo fue el nacimiento de lo que es la raza garífuna en las islas de San Vicente de las Granadinas, que fue un mestizaje entre los africanos, los indios arahuacos y los indios caribes también, que ya de por sí se habían mezclado entre los arahuacos y caribes, y que cuando llegó el africano se mezclaron, y de ahí fue el resurgimiento de lo que se llama hoy la raza garífuna. Profesor, mi próxima pregunta No, pero, es... Ajá, dígame, acláreme. No, es que es un proceso, hombre, no es así. Es decir, yo contaba en la reunión que si Ashanti se mete con un blanco se va a perder los rasgos negros. Sí, Si se casa con un negro, entonces se retoma las raíces de nuevo. No es así la cosa, ¿verdad? Entonces nosotros borramos, los limpiamos de los arahuacos y de los caribes. Volvimos a nuestra energía que lo demostramos, digamos, en el feeling que tenemos nosotros, pues. a las Los raíces. indígenas de América no tienen sí, los indígenas de América no tienen eso. Los tambores de los indígenas de América, así tocan, y los bailes son muertos. Pues. Sí. El negro vino a revolucionar a vaina acá, ¿no? A bailar mapalé y toda la vaina. Correcto, Guanárago, correcto. coropatía. No, buen punto, buen punto. Yo creo que todo eso es aceptado y pues bienvenido, porque yo creo que aquí estamos para instruirnos, para aprender. ¿Qué entiende por cultura y folclore, profesor? La palabra folclore por primera vez fue por John Thomas en Inglaterra. Se llama folk, pueblo, lore, sabiduría y ciencia de los pueblos. Wow. Eso entra en la cuestión de la cultura, ¿no? Eso se llama Excelente. folk significa pueblo. Sí. Lore significa sabiduría y ciencia del pueblo. Excelente, no, tremenda explicación. Es lo que usted aprendió con su abuela, lo que aprendió en la casa con sus abuelitos y todo. Esa es la sabiduría, ¿no? Correcto. La tecnología es otra cosa y la universidad es otra cosa. Yo siempre digo que la universidad se aprende a leer y a escribir y a sumar, nada más. La Ajá. cultura, digamos, es el proceso que lo que tenés alrededor, digamos, en tu barrio, en tu colonia, etcétera. Ah, o sea que la cultura no se nace con la cultura, uno se aculturiza creciendo en su comunidad. Sí, ahí era una comunidad. Ah, Eso no te lo excelente. enseñan en la universidad. Eso no lo aprendes en la universidad. Lo que aprendes en la universidad es a leer y a contar números y a contar cómo va dinero. La Ah, cultura es otra situación. sí, correcto. No, buena Porque explicación. tú vas a la escuela,
te dicen, atención, firmes. En la cultura, si usted tiene mucha cultura, puede hablar de política, puede hablar de cultura, puede hablar de economía, puede hablar de sociología, de filosofía. ¿Ah? Esas son las personas cultas. Correcto, excelente. Gracias por esa aclaración, profesor. Mi próxima pregunta es, ¿cómo se puede entender el término de pertenencia e identidad? Bueno, cuando tú te autodeterminas, yo soy garífuna y soy guapa. Ajá. ¿Ah? Ese pertenece. Y cuando tú te pasas a un escenario, sabes a qué va, ¿no? Tienes marco de referencia. Por eso la banda blanca fracasó, porque no tiene marco de referencia. Entonces pertenece, tiene carácter, ¿no? Porque estás bien informado y sabes de qué se trata. Correcto. Por ejemplo, si tú vas a subir un escenario para hablar de tienes que conocer los conceptos filosóficos. Si no hables, mucha gente está hablando y si no sabes de qué se trata, pues. Es Mucha cierto, es cierto. mucha gente no conoce cuál es el vulgarismo, cómo funciona. Sí, no, buen punto, buen punto. Yo creo que esa referencia que hizo a la banda blanca es clara, porque, claro, así fue, y todos sabemos que la banda blanca hizo dinero y hizo fama a costilla del garífuna por medio de la adaptación de la canción de Kong Soup, la sopa de caracol, ¿no? Sí. Recuerde que esa canción es de Chico Ramos, de Belice. Correcto. No es de la banda blanca, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. yo no sé qué negocio hicieron ahí, ¿verdad? Y era Punta Rock, que es diferente, ¿va? Sí. Excelente. Entonces vino un tipo ahí en Los Ángeles, gastó como $10,000 para promocionarlo. Aquí en los Estados Unidos, con pura promoción te puede ser famoso, pues. Es cierto, ¿no? Y llegaron al estrellato porque fueron hasta España, Japón, y esa melodía sonó en toda Latinoamérica duro, y de ahí fue cuando dio oportunidad para que se aclarara todo, ¿no? Y de hecho saber de que la etnia que estaba detrás de este ritmo llamado Punta Roco, Punta, es el garífuna, y a mucha gente no le gustó eso, ¿verdad? Pero la verdad es la verdad, Claro. y eso fue. Claro. Sí, eso no se puede discutir. Gracias, profesor. ¿Qué se entiende por las expresiones o los términos siguientes, profesor? 1, afrodescendiente. 2, afro-norteamericano. 3, afro-hondureño. Y el último 4, afro-latinoamericano. ¿Qué es eso? Usted y yo somos extranjeros. Usted es extranjero en Guatemala porque tiene una identidad cultural. Yo soy extranjero en Honduras, digamos, porque tengo una identidad, ¿no? Entonces la colonia ha dividido a la gente con el racismo, la exclusión y toda la cuestión. Si tú miras en centro, no hay ningún negro un garífuna en puestos clave del gobierno, en el campo político, eso no lo va a haber. A pesar que hay personas preparadas para eso. Entonces, por lo tanto, por esa lucha, o sea, como aquí en los Estados Unidos se llama afroamericanos, tenían problemas también. Porque aquí los negros norteamericanos no tienen esa identidad. A partir cuando se conta Quinta, África, a recoger datos ahí para escribir roots, ¿verdad? Fue que se dio África porque se negaba. Sí. Y también este caso Clay, el boxeador, así se llamaba, después se llamó Muhammad Ali. Buscaron, de ahí hubo un movimiento de los Estados Unidos, Black is Beauty, ¿tá? El peinado y todo, porque antes, digamos, si nada con los plastres, los negros se alisaban el pelo para hacer el amo. Entonces, esto ha sido una lucha, como una estrategia de lucha en América Latina. Entonces, yo tengo una identidad de Honduras, pero mi actitud cultural, digamos, es diferente, ¿no? Entonces, por eso se dice, yo soy afro-hondureño, mis raíces son africanas, pero nací en Honduras. Ah. En África también hay como 200 tribus. Se hace un clan o una tribu, uno puede ser Martínez, otro puede ser Valerio, otro puede ser Crisantoma. Entonces, en África está la tribu Bantú, está la tribu de Arará, está los Ashantis. Entonces, todos son negros de África, nada más que como tribu tienen su propia lengua, ¿no? Entonces, por lo tanto, son africanos con su cultura completamente diferenciada. Por eso es que nosotros somos afro, porque
Afro es una palabra compuesta, afro-latinoamericanos o afro-guatemaltecos, todo aquel, digamos, que tiene esos elementos culturales de África, ¿no? Excelente. En el pasado ha habido mucha controversia por el uso de la palabra afrodescendientes en Honduras y ha Bueno, te lo repercutido. voy a aclarar más. Dígalo. Usted es afro-guatemalteco de la tribu garífuna, pongámoslo así. Sí. Ok. Buena aclaración. Aunque, bueno, la verdad es de que mucha gente no lo acepta. Mucha gente aquí en Estados Unidos, garífuna, no acepta el término afrodescendiente ni afrolatino, que es un término que ha querido ser impuesto en el garífuna allá en Nueva York por ciertos intereses, ¿no? De ciertas personas que le ponen un valor monetario a los números en cuanto al número de población garífuna en Nueva York. Entonces, llamándolos afrolatinos, es como ver el símbolo de dólar en la cabeza de cada uno de los garínaguas. Yo creo que eso ha creado una conmoción, un enojo entre la gente, entre la población garífuna, no solamente en Nueva York, más en Nueva York que en Los Ángeles, pero pues hay una resistencia, especialmente entre el garífuna hondureño, seguido por el garífuna beliceño y guatemalteco no tanto, pero por ahí va la cosa. Profesor. Pero fíjese que aquí en Nueva York, digamos, es el centro de todas las culturas del mundo. Aquí hay turcos que andan, hay árabes, hay africanos que andan, se identifican, ¿verdad? Se identifican. Y el negro norteamericano, ¿con qué se va a identificar? Repítalo, por favor. Tú mira toda la lucha que si usted mira que aquí hay turcos y todos los árabes andan vestidos tal como estos no elementos de la cultura de ellos, ¿verdad? Y se identifican aquí en Nueva York, son árabes. Los árabes vienen también de ese lado de allá, ¿no? Sí, sí. Yo creo que esto, merecemos tener una mesa redonda, ¿no? Porque para explicar eso más a fondo, ¿ah? Yo no puedo venir acá, digamos, yo soy afro, pero soy afro desde África, pero soy caribeño, tengo una lengua. Y el negro norteamericano es afroamericano, ¿qué lengua tiene? Nada. ¿Y qué espacio han logrado cuando los Black Panthers, cuando Malcolm X, cuando Malcolm Garvey y toda esa lucha hasta que llegó la cuestión de Martin Luther King, y para poner en orden la situación todavía que hay problemas aquí grandes sobre la gente negra aquí en los Estados Unidos. Sí, es decir, son excluidos. Sí, sí, sí. Todo el mundo se asombró cómo ganó Obama. ¿Por qué será? Bueno, eso lo dice la Biblia, ¿no? Que este es el milenio de los negros que va a mandar el mundo. Bueno, enhorabuena. Profesor, entonces ahora brincamos a la próxima pregunta. Esta está un poco difícil, pero ¿qué es cultura social, material y espiritual? Lo social son los furigos, no es matrimonio. El matrimonio lo trajo los españoles acá con la Biblia. Entonces, son las fiestas. Son las fiestas que se hacen, ¿no? Cuando vas a ir a un velorio, esa es una fiesta. Sí. Julio es una fiesta, todo. Eso es lo social, ¿no? Que nos sentamos a platicar ¿cómo se llama? En la playa, eso es social. Los materiales son la ropa, el gono, jíbice, la indumentaria. Correcto. ¿verdad? Entonces, y lo espiritual, la música, los tambores y la danza. Y los tres están unidos para que funcionen más. O sea que eso Uno es está lo pegado que, al otro. esos componentes son los que hacen el garífuna. Así es. Excelente, gracias, profe. ¿Qué cosa es la espiritualidad? Muchas personas toman el término espiritual como algo negativo, brujería, hechicería, budismo, etcétera, etcétera. Pero en realidad, en el Garífuna Duo, ¿qué es la espiritualidad? Es un concepto interno. Es un concepto, digamos, del respeto que le enseñan los ancestros a uno. La espiritualidad. Muchas personas toman el término espiritual como algo negativo, brujería. Ahorita lo...
Ok, profe, hemos regresado ya, nos habían botado la señal porque hay mucha gente en línea. Tenemos mucha gente en línea y la señal se nos había caído, así es de que nos estamos reconectando ahorita otra vez. La señal está débil. Sí, es que hay mucha gente conectada en línea al mismo tiempo. La señal está bien débil, no se escucha con claridad. Ok, ahora sí. Ok, ahora sí, ¿qué tal? Ahora sí. Más o menos. Ok, excelente, muy bien, profe. No, es que le explicaba de que tenemos demasiada gente en vivo a través del internet y nos botaron la señal. Ah, ya. Bueno, yo creo que lo que debes de hacer, digamos, organizar algo para que yo vaya a Los Ángeles, mejor en vivo, hombre. Sí, no, yo sé. Todo color. No, yo sé. Vamos a tener que invitarlo para acá para que pueda venir a una audiencia con nosotros, pero vamos a tener que invitar a la Universidad de Northridge, que es la que tiene el programa de estudios Cultural. centroamericanos. Sí, centroamericanos. Es la única universidad. Ajá. Sí, está bien. Ajá. Profe, porque aquí la señal no. está algo borrosa, ¿no? Ajá. Vamos a ver Sí, no, logro sí, mejorarla. no sé. Vamos a ver si logro mejorarla ahorita. Ok, aquí estamos. Profe, mi próxima pregunta es, ¿cuál es el marco teológico de las ceremonias y ritos del Dugú? Sí, bueno, el concepto filosófico es el siguiente. Baba baja, le ordena a la Ahari que hable con el familiar que está soñando con él. Entonces, este Ahari le dice a él que el Baba necesita una misa, o necesita un chukú, o necesita un dedir. Esta persona viva busca un buye. El buye llama a sus hiyurujas, canta y toca su maraca y le pregunta a estos hiyurujas qué es lo que quiere Baba. Y va donde Baba, dice Baba qué es lo que quiere. Entonces viene una orden, dice, quiere que pongamos una misa. Ese es el concepto teológico. Ah, correcto. Uh-huh. O sea que... Le dicen cupida, Baba. Correcto. Continúe, profesor, continúe. El Gubida. Baba es el mero que está arriba. Es Dios. La deidad Ajá. máxima, ¿verdad? Correcto. Ese término Baba es de la lengua yoruba de Nigeria, porque así lo tratan allá también. Ah, excelente. Buena Él aclaración. es el que solicita todos esos elementos espirituales que están en el marco de la cultura garífuna, que hay que cumplir con ellos. Si no cumple, pues entonces baja para castigar a las personas que no cumplen. Y por eso el hecho del cual se le hace una ofrenda a los ancestros, ¿verdad? Cuando se hace la semana de la celebración del Dugú. No, oiga, los ancestros no apuran, son tranquilos. Te dan chance y todo, ¿verdad? Correcto. No juegues con ellos, ¿verdad? Y ese concepto filosófico es bien amplio, ¿no? Y así por radio no puedo hablarlo, porque son unas cosas, digamos, que es de nosotros. ¿No? O sea que es algo muy sagrado, muy especial. Así es, sí. ¿Conoce el concepto filosófico de la comunicación espiritual en el marco de los eventos del Dugú? Es que el Dugú es cuando no cumple con todos los otros elementos que están en marco de la creencia, de la espiritualidad. Uno amuña en la janí, que lo huraca. Y luego, ¿cómo se llama la misa? Luego Abay Mahaní, Aru Mahaní, toda la cuestión. Entonces, así como hacen alguna gente que siempre están yendo a misa, recordando sus deudores. Y cuando se come también, se invita a los ancestros que van a comer con uno. Usted lo cariña como son mezquinos. Entonces, por eso que pasa, ahorita está bien sucia la comunidad garífuna, por eso, porque son mezquinos. Entonces, como no se cumple con todos estos requisitos, entonces se enoja Papa y baja, los hace hablar en diferentes lenguas, los cachimbea, hace un montón de cosas con ellos, digamos. Entonces dice, pero quiero
el degú es todo lo que no es idioma, pero es caro el degú, ¿no? Es una forma de cobrarse. Porque los gringos Thanksgiving lo hacen todos los años. Es una fiesta grandísima, porque comparten, ¿verdad? Garífunas, los garífunas de hoy, los garífunas de antes no se miraba tanto degú en la comunidad garífuna. Ahora cada mes hay degú en la comunidad garífuna, hombre. Oh my God, está tremendo eso. Porque se han olvidado de esa espiritualidad, ¿verdad? O sea, que se ha comercializado. Mi abuela me decía, yo lo pasaba con gripe. Me dijo, bueno, me decía mi abuela, ponga un vaso de agua en la esquina, invita a que tomen tu espíritu que venga a tomar agua. Pues el áfrugo, ¿verdad? Hasta eso se olvida la gente. Wow. Ustedes aquí en los Estados Unidos, cuando levantan la mesa, salen corriendo, no se sientan tranquilos, hablar de lo que pasó el día anterior y pedirle la apertura a nuestros ancestros, no lo hacen. Por todos estos problemas que se están dando. Yo creo que hay que recuperar esa parte, ¿no? Sí. Buen punto, profesor. Entonces, en sí, ¿qué es el significado de la palabra degú? Machucar la tierra. ¿Tú dices esto? Machucar la tierra. Ya. Entonces es el hecho mismo, ¿no? Cepillar la tierra. Wow. Tremenda traducción ahí, profesor. Bien aclarado. Y Amalijaní, cuando bajan los espíritus de los ancestros, ¿verdad? A castigar, entonces ellos exigen toda esa cuestión. Y si fallaste, te cachimbean. Te hacen repetir. Sí. Wow. Se tiene que repetir el degú si no es aceptado por los ancestros. Sí. Wow. Bueno, y estamos en sintonía con Radio Centroamérica y lnbroots.com en Nueva York, Radio Centroamérica en Los Ángeles. Estamos en vivo a través del mundo por medio de las ondas esotéricas del Internet. Tenemos nada más y nada menos que al profesor Armando Crisanto Guayújuru Sabaranga, director, fundador y coreógrafo del Ballet Nacional Folclórico Garífuna de Honduras. Es una persona de mucho conocimiento que ha llevado la cultura garífuna a través de la danza por medio del gobierno de Honduras, que han sido solicitados no solamente en Centroamérica, en toda Latinoamérica, en Europa y en Asia. Han viajado a muchos países. Tenemos 2 preguntas más que hacerle y luego vamos a abrir las líneas, vamos a ser un poco más libres para poder hablar de lo que se nos venga a la mente. Pero quisiera preguntarle, profesor, ¿sabe qué es la estética intangible? La estética intangible. Correcto. Es la misma espiritualidad que lo mira, digamos, en los movimientos de las personas que no se tocan ni se sienten, ¿verdad? Otra persona, pero lo puede comunicar, ¿verdad? Por eso que yo digo que la cultura no se vende, porque usted no puede vender sus lágrimas ni su canto, no tienen razón de ser, no tienen precio. La cuestión estética es como si tú vas a dibujar algo y lo pintas. Ajá. ¿Va? Creo que esto sale de adentro y eso es lo que refleja en una pared. Ya hablando físicamente eso. Excelente. Eso, y eso es lo que hace el pueblo garífuna. Cuando baila, llega un momento que no es el que baila. Sentís la conexión espiritual precisamente, ¿verdad? Solo sentís, pero no lo tocas. Esa es la estética intangible. Entonces, toda la danza, cantos, musicalización de percusión directa, indirecta, etcétera, en la cultura artística garífuna deben de estar sustentada en parte a las preguntas descritas. Así es. Correcto. Wow. Tremendo, profesor.
Ladies and gentlemen, we're live. This is Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. We have on the line the founder, director, and choreographer of the Ballet Nacional Folclórico Garifuna from Honduras. Don Armando Crisanto, I would like to ask you in English. We have a lot of listeners who speak English only or Garifuna, to maybe give them some type of acknowledgement. We have a lot of Garinagu from Belize listening, and as you know, in Belize, it's either Garifuna or English, and a few of the border towns speak Spanish. But me gustaría que los saludaran en inglés o en Garifuna a todos los Garinagu que no entienden el español, por favor, profesor. What's up, people from Belize? I'm glad about this, and someday we'll have to meet and put in order, because we are. It doesn't care if you're from Belize, from Guatemala, or from Nicaragua, because the culture doesn't have a passport with a visa. We are Garifuna, that's it. Very true. Very true. Un saludo en Garifuna ahí para ver si no se le ha olvidado su Garifuna. Bueno. ¿Qué mutea? Más porque son cariños. Allá para los Unicati, como Nicaragua, los Baliz, ya que América. Ahora más porque con el más hongua, cuidamos el más posible de homo y janísico. Y tarala. Profesor, muchas gracias. Guten Tag es alemán. Oh, dígalo otra vez. Guten Tag. En alemán, wow, tremendo. Un hombre de muchas palabras, el profesor Armando Crisanto, director, fundador y coreógrafo del Ballet Nacional Folclórico Garífuna de Honduras. A ver si me pone ahí a Carlitos, me gustaría felicitar a Carlitos directamente. Para terminar, para te voy a pasar a Carlitos. A ver. Hay una cosa bien importante. Dígame. La lengua garífuna es ¿verdad? Y nosotros conquistamos la lengua española y conquistamos la lengua inglesa. No como vino Colón a América, que le cortó la lengua a la gente de Guatemala que ya no hablan maya ni quiché y esas cosas. Pa. Sí. Entonces, los garífunas por lo general hablan 3 lenguas. Su lengua materna, el español y el inglés. ¿Sabes qué significa eso? Que valen por 3 culturas. Correcto. Correcto. Y así era en San Vicente de las Granadinas también. Allá en las islas de San Vicente de las Granadinas, profesor, ellos se distinguían porque hablaban francés, inglés y su propio idioma en la isla, porque ellos tenían que negociar con los franceses y con los ingleses y con hasta los españoles que llegaban a la isla, ¿no? Sí, Satouillet hablaba francés, hombre. Correcto. El Duvalier, el hermano de él, mucha gente de los británicos, los franceses, lo respetaban porque era un hombre culto, imagínate tú, hace 300 años, wow. Culto, y nosotros hoy día, todo pasaba a Carlitos. Cateiza. Gracias, profesor, muy amable. Cateiza. Ok. Carlitos. La puga no huirle. Vaya a caer no bien su hermano. Carlitos. Buenas noches. Carlitos, buenas noches. I want to thank you, Carlos, for giving us the opportunity to have Armando Crisanto on this wonderful interview. I am honored to have the opportunity to ask these questions to this professor, and not only that, for him to take the time to give us that time to answer each one of the questions that I asked him, you know, and the way he took on each one of the questions and the way he explained is just valuable information. And that's why I promise you that after tonight, this program will be edited and we're going to put it back on the air on demand for people who want to listen. So I want to thank you personally for making it
for making this interview happen. Carlos Gamboa, one of my heroes, one of the people who we always work right along when it comes to the culture. Yes. Right, Carlos? Absolutely, absolutely. And thank you, Ronnie, for doing such a wonderful job there in LA for our people, both in the Guatemalan, Belizean, Honduran community there in LA. Even though we're 2,500, 3,000 miles away, you are closer together utilizing this radio and getting this information out to our people is paramount. So great job. Please continue, and thank you very much for all your support. No, I thank you, Carlos, for being the person that you are. I think you and your family deserve to be mentioned, that you have contributed in many ways. Every time we have the Ballet Folklorico Garifuna from Honduras right here in Los Angeles, you have been instrumental in many ways to help us in the logistics and in many other ways while they're here. Because having 21 members, 22, 23 members of the Ballet Folklorico Garifuna coming to Los Angeles is a mountain of work. I mean, we got to do a lot of logistics as far as transportation from the airport to the hotel stay, food, and transportation to take them from the hotel to each one of the performances here in Los Angeles. And I think we owe you that, and I just wanted to mention it. Not a problem. Let me tell you, it was an honor. It was a great experience, and and it's amazing how our ancestors puts us in places that we need to be. And I also thank our ancestors for that beautiful job that you guys did, and I also always thank them for keeping our culture alive. And this is one way they do keep it through Crisantos and his group, and you guys bring them there. Hey, it was meant to be. No, and not only that, Carlos. If you ask me to do it again, I'll be there. And you know what? Because of what you and us and the community here in Los Angeles, and I believe people in New York who have welcomed the Ballet Nacional Folklorico Garifuna in the United States, because of that work that we have been doing together, is the reason why the Ballet Folklorico made it to the show called Que Viva, The Chosen, from Fox, network, the television network. I think they were able to get exposed to the world through a international television network back in, I think it was 2013, right? That's correct. And, that was a great job, and on a side note, I have to thank Sharon Williams, who is a Garifuna woman from Belize, and she lended support behind the scenes, you might say, in terms of giving Ashanti, Crisanto's daughter, legal support as she was going through the contractual issues. I was able to get in contact with her. I asked her for her help, and she was able to support Ashanti through that. Wow. And that's a woman. That's one of our Garifuna attorneys who's based out of Northern California, there in the San Francisco area, and I believe she also does work in LA. Yes, no, definitely. No, big up, big shout out to Sharon S.K. Williams. She is a trilingual lawyer for immigration issues, and she has helped a lot of our people here in Los Angeles and throughout the United States with their legal issues as far as immigration status is concerned. So thank you, Sharon, from the bottom of my heart, and of course from Carlos and the Garifuna community for such a magnificent job that you've been doing in the community. Yes, thank you, Sharon. So, Carlitos, is there anything you want to update the community with? You know that the movie Homeland, Yurumein, the Homeland movie is being shown at the Pan-African Film Festival here in Los Angeles from February 5th through the 16th at the Magic Johnson Theaters.
I wish I was there, and I will be there in spirit. You know, I know it's going to be a great success. Yes, actually, Gafu was invited along with Dr. Gill to do a briefing after the screening of the movie Yurumen, which was directed. It's a documentary directed by Andrea Leland, who is the person behind the previous documentary called, what was the name of that movie? Of the documentary she made prior to Yurumen? Do you remember? No, I don't recall. Okay, but it's telling the story of the arrival of the Garifuna from St. Vincent all the way through to Central America, and of course that movie, if you Google Andrea Leland, Leeland, you should be able to find the movie Yurumen, The Homeland, and of course the other movie that we were trying to remember, which are documentaries basically and tell the Garifuna story. So, Carlos, is there anything else you want to tell the audience? It's always a pleasure, Ronnie, and I wish all your listeners there much happiness and always continued connection to our ancestors and our culture. Thank you very much. Thank you so much. Is the professor willing to come back and say goodbye and good night, or is that it? Yes, he's willing. Let me just bring him on board. Okay. To say good night. Hold on. Tú no me cabes en el oído. Arufudahati, Armando Crisanto, Bandi Ceremen, gracias por habernos brindado esta entrevista. Le agradecemos. Un diribama. Voy dando que pase en Los Ángeles, siga. Así es que yo necesito, yo deseo que tengamos una idea redonda de todo lo que estamos preocupados para poner en orden la construcción de la reconstrucción de nuestra historia. Claro que sí, profesor, vamos a hacerlo factible. Perdón, gracias y pase muy buena noche, ¿no? Gracias, profesor. Estamos en contacto. Arufudahati, Armando Crisanto Guayujuru Sabaranga, founder, director, and choreographer of the Ballet Nacional Folclórico Garifuna de Honduras. Feliz noche, profesor, y gracias por habernos brindado esta entrevista. Ladies and gentlemen, this is Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. We're live and direct from the studios in Long Beach, and we just had the professor who is traveling from Honduras on a tour and, of course, vacationing here in New York. And, of course, we're going to play more music. This is from the album La Voz y Canto Garifuna, Voz y Canto Garifuna, del álbum de Ballet Folclórico Garifuna de Honduras. This is Ernestina Neta, claro que sí.
Okay, ladies and gentlemen, and we have confirmation. Gado Nunez will be here for the week of February, Wednesday the 11th. February the 11th, on a Wednesday for our interview. Gado Nunez has confirmed to be our next guest for the Garifuna Music and Talk radio show. So, kemotian wabina ha, wafeduha luma DJ Labuga. We're live and direct from the studios in Long Beach. Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. We are live from the studios in Long Beach through RadioCentroamerica.com and LMBRoots.com radio in New York. Every Wednesday from 7 p.m. Pacific Standard Time and 10 p.m. Eastern Standard Time. We bring to you the best of recording artists, musicians, producers, and musical directors behind Garifuna Music. So welcome to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga and enjoy my show tonight.
tagaliane ge piya manadi, tagaliane ge piya manadi, tagaliane ge piya manadi ma. Sopositari laurale, aliya kalale hostoto. Sopositari laurale, aliya kalale hostoto. Tagaliane ge piya manadi, tagaliane ge piya manadi, tagaliane ge piya manadi, tagaliane ge piya manadi ma. Sopositari laurale, aliya kalale hostoto. Sopositari laurale, aliya kalale hostoto. Tagaliane ge piya manadi, tagaliane ge piya manadi, tagaliane ge piya manadi, tagaliane ge piya manadi ma. Sopositari laurale, aliya kalale hostoto. Sopositari laurale, aliya kalale hostoto. Tagaliane ge piya manadi, tagaliane ge piya manadi, tagaliane ge piya manadi, tagaliane ge piya manadi ma. Sopositari laurale, aliya kalale hostoto. Sopositari laurale, aliya kalale hostoto.
baba laure. Baba laure.
vega ya sege inuo. Viva la vega ya sege inuo. Ahí te ven a inubana. Te ven a inubana. Luriba misinu. Benarinu bana. Te benarinu bana. Luriba misinu.
Ladies and gentlemen, thank you so much for being with us throughout this show. Today is Wednesday, January the 14th. And this is Garifuna Music and Talk with DJ Labuga every Wednesday from 7 p.m. to 9 p.m. Pacific Standard Time and from 10 p.m. to midnight in New York. Thank you, Radio Centro America. Thank you, LMBRoots.com. And we'll see you guys next week. Don't forget, on the 11th of February, we'll have Gadu Nunez in the house.